Caín y Abel. Caín y Abel. ¿Les suenan conocidos esos dos nombres? Son los dos hermanos de los que se nos habla en Génesis capítulo 4. Inmediatamente después de que Adán pecara y por ese pecado la muerte entrara al mundo. Después de ese evento que podemos denominar la madre de todas las tragedias de este mundo, encontramos una tragedia más. El primer fratricidio, en la historia de la humanidad. Caín, un acto malvado, que era de la misma sangre que Abel, levanta su mano contra su hermano y lo mata. La maldad de Caín se vio aún mayor cuando Dios le preguntó: ¿dónde está Abel, tu hermano? Algo que se parece bastante a la escena que tenemos en Génesis capítulo 3. Porque después de haber pecado Adán, Dios lo busca primero. Lo mismo vemos aquí. Caín mata a su hermano y Dios le hace esta pregunta para confrontarlo. Pero Caín responde: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Con esto Caín demostró que era un hijo de la serpiente. Pero sus palabras, bien aprovechadas, nos ayudan a observar una gran verdad. Si el espíritu y los actos de Caín son por completo opuestos a lo que Dios quiere de nosotros, ¿cómo deberíamos entonces pensar y actuar para con nuestros hermanos? Porque Dios no espera que aprendamos solamente de los buenos ejemplos en las Escrituras, sino también de los malos. Por supuesto, la misma lección aplica en la iglesia, que es una familia espiritual unida por Cristo. Me parece que la conclusión lógica de esto es que en verdad somos y deberíamos ser guardas de nuestros hermanos. No en el sentido de alguien que está a un lado para vigilar, acusar y condenar, como alguien podría interpretarlo. De hecho, esa es más bien la tarea del diablo, de la serpiente, sino en el sentido de alguien que está a un lado para proteger, para cuidar, para amar, para amonestar si es necesario. Como lo vemos también en este pasaje, para renunciar a lo que podría ser una libertad o a una decisión legítima en consideración a otros. Esta es la clase de actitud, este es el tipo de espíritu que el apóstol Pablo quería que tuvieran los corintios. De hecho, hermanos, una iglesia cristiana depende de esto. Podrán faltar 1000 cosas en una iglesia y haber muchas deficiencias, pero si está presente el amor fraternal, esa iglesia durará. Al contrario, podemos pensar, pueden existir todas las condiciones favorables, pueden sobrar los recursos, podríamos tener multitud de obreros que están calificados para esa tarea y la iglesia tener una gran medida de conocimiento. Pero si no hay amor fraternal, esa congregación, tarde o temprano, va a desaparecer. ¿Ven la importancia entonces de esta cuestión? Lo que estaba en juego cuando Pablo está advirtiendo a la iglesia para que tengan cuidado con la manera en la que se conducen, para que piensen en la conciencia de otros antes que en sus propios privilegios. Recuerden lo que el apóstol había dicho: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hemos visto cómo el apóstol le explicó a los corintios que el conocimiento no era suficiente, que estaba incompleto y distorsionado si no se acompañaba de amor. Y al explicar esto, insistí en que nuestras vidas deben combinar estas dos cosas: el conocimiento correcto con el amor. El amor que por considera el estado, las necesidades
y la conciencia de los demás. A todo ello que vimos en los versículos 1 al versículo 7 en aquella ocasión, vamos a agregar hoy lo que tenemos del versículo 8 al versículo 13, lo cual puedo resumir así. De esto se va a tratar el sermón. El amor a nuestros hermanos en la fe nos debería disponer para renunciar a libertades lícitas, con tal de no ser estorbo para la conciencia de un hermano. O, si me permiten resumirlo en una frase, y aquí está la sustancia del sermón: nuestra libertad tiene que ser regulada por el amor. Nuestra libertad tiene que ser regulada por el amor. Ese es el título de mi sermón: la libertad regulada por el amor. Vamos a ver este pasaje en 3 partes, como solemos hacerlo, y quiero que comencemos hablando de el riesgo que tiene la libertad. El riesgo de la libertad, en los versículos 8 al versículo 10. En segundo lugar, vamos a ver la consecuencia del mal uso de la libertad. La consecuencia de su mal uso, versículos 11 al 12. Y por último, vamos a ver a la libertad regulada por el amor, en el versículo 13. Repito, en primer lugar vamos a hablar del riesgo de la libertad, en segundo lugar de la consecuencia de su mal uso, y por último de cómo se ve la libertad regulada por el amor. Comencemos pues hablando del riesgo de la libertad. El versículo 8 nos dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El apóstol aclara que este asunto de las viandas o comidas, que es lo mismo, es indiferente en sí mismo. ¿Qué favor, hermanos, para con Dios podrían ganarnos las comidas? Pues ninguno. ¿Qué bendición podrían quitarnos o podrían desestimarnos del amor que Dios nos tiene las comidas? Pues nada. En sí mismo el asunto de las comidas es indiferente. El participar de esta comida con conocimiento no le haría ganar nada a los corintios, que entendieran que un ídolo nada es en el mundo. Y al abstenerse, pues en realidad tampoco perdían nada. Pero aquí el riesgo, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Existía un riesgo en esta decisión, aun si los corintios no podían verla, o aun si estas personas que tenían conocimiento culparan a los otros y dijeran: pues es que el problema son ellos, porque no entienden cómo funcionan las cosas, que un ídolo nada es en el mundo y que solamente tenemos un Dios. El riesgo en la libertad es anteponer la libertad a la consideración por los demás, nuestros intereses en lugar de los de otros. Y Pablo lo dice de esta manera: pero miren, tengan cuidado, en otras palabras, ojo con esta cuestión. ¿Por qué Pablo lo dice de esta manera? Porque él sabía que tenemos la tentación de convertir la libertad en una anarquía, de exaltarla por encima de todas las cosas y decir: no importa lo que piensen mis hermanos, yo tengo una libertad en Cristo, yo he sido librado, mi conciencia no puede estar sujeta a los hombres, está sujeta a la palabra de Dios, ¿verdad? Y citar a Lutero ahí de por medio. Hay un peligro grande allí, porque la libertad que Dios nos ha dado no es para vivir en independencia o autonomía. Es cierto, es para no ser esclavos de los hombres, es para no ser esclavos del pecado, es para no ser esclavos de Satanás, pero seguimos siendo esclavos de alguien, ya no de la serpiente, ahora de Dios.
Y el Señor espera que nosotros vivamos en comunidad y aprendamos cómo es que se vive de esa manera, juntos, unidos, combatiendo unánimes, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, un ejército. Pablo dice, esta libertad suya, miren que esta libertad suya. El apóstol reconoce que los corintios gozaban de una libertad individual. Y de hecho, hermanos, si al día de hoy consideramos la libertad como algo muy importante, al menos de este lado del mundo, o sobre todo en Occidente, es gracias a la fe cristiana. Es gracias a lo que encontramos en libros como Éxodo, es gracias a lo que encontramos en el Evangelio. Los cristianos reconocemos que la libertad tiene un carácter sagrado. Pero también debemos reconocer, como Pablo dice, que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Este es el peligro, porque la libertad individual puede tender hacia la edificación de otros por medio del amor, que es la decisión que el apóstol Pablo espera que tomemos, u ocasionar tropiezo a otros cuando hay soberbia o egoísmo. La libertad es la misma. ¿Qué es lo que cambia? El uso. Un uso que Pablo espera sea regulado por el amor, o un uso, en el caso de los corintios, que estaba siendo guiado o conducido por la soberbia. Estaban envanecidos. Decían, yo ya tengo conocimiento. ¿Por qué no puedo participar de esta comida? Mi hermano, por ignorante, que no entiende la realidad que Dios ha hecho. Ahora Pablo nos pone el ejemplo de cómo se vería esta situación de tropiezo en el versículo 10, cuando dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Déjenme poner el ejemplo de esta manera. Imagínense que tenemos a un hombre que se llama Apolos. Y de hecho ese nombre aparece en la primera carta a los Corintios. Es un nombre griego y más precisamente es el nombre de un dios griego. Muchos de los primeros convertidos tendrían nombres como estos. Pero este es un hombre que tiene conocimiento, que ha sido instruido en la fe, que oyó al apóstol Pablo predicar. Y él es entonces invitado por sus amigos y familiares a comer en un santuario. Hacen el sacrificio ritual, dan muerte al animal, ofrecen la sangre a los ídolos. Y luego este hombre dice, bueno, vamos a sentarnos juntos y voy a comer con ustedes. Cuando por casualidad pasa ahí un hombre que se llama Estéfanas, un recién convertido que había sido una especie de monaguillo en el santuario. Estoy dramatizando la situación. Obviamente, esta situación no viene tal cual aquí, pero para que pensemos cómo se vería. Y este hombre, Estéfanas, que había salido de todo ese contexto, que participó de esos sacrificios, que ayudaba a los sacerdotes de esos lugares, se da cuenta, ve de lejos, que su hermano, el que se congrega en la misma iglesia con él, está comiendo de esos sacrificios, de los mismos animales. ¿Qué va a pensar? Va a decir, ¿pero cómo? Si Dios a mí me salvó de esto y mi hermano, que yo sé que tiene conocimiento porque lo he oído, está sentado en esa mesa, participando de esos sacrificios. ¿Y qué tal si Dios no es real? ¿Y qué tal si lo que he creído es una mentira? ¿Y qué tal si tienen más poder los ídolos y por eso mi hermano está participando de esas cosas? ¿Y qué tal si vuelvo a probar de esos sacrificios? Porque a decir verdad, sentí algo en mi corazón en ese momento.
¿verdad? Pablo dice, su conciencia va a ser estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y cuál sería el peligro de eso, o el mayor peligro de eso? Que esta persona termine apostatando, que se vuelva otra vez a los ídolos, después de haber tenido un entendimiento correcto de quién es el Dios verdadero. ¿Cuál es la lección de esto? El cristianismo, hermanos, nos presenta una idea cuidadosamente equilibrada de nuestra libertad individual y nuestra vida en comunidad. Eso tiene muchas implicaciones. No voy a desarrollar más que una aquí, pero esa idea tiene muchas implicaciones, incluso para nuestro pensamiento político. El cristianismo mantiene el carácter sagrado de ambas cosas, la libertad individual y nuestra vida en comunidad, o nuestra vida colectiva, nuestra vida individual y nuestra vida colectiva. El cristianismo coloca esas dos cosas en su justa medida, a diferencia del mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo? O lo uno o lo otro. A uno le decimos individualismo. Y esto es subordinar todo a la búsqueda del bienestar y libertad propia de cada individuo. Exaltar tanto nuestras diferencias que termina por separarnos por completo, por dividirnos, porque cada quien va a buscar entonces lo suyo. Por otro lado está el colectivismo. Exaltar tanto la igualdad y la conformidad que uno termina por borrar las distinciones individuales. Eso es lo que pasa en las sectas. Por eso los mormones y los testigos de Jehová se visten todos igualitos. Y una vez le pregunté a uno si había una tienda en la que compraran la ropa o les vendían la ropa allí mismo. Quiero decir, no es posible. ¿Por qué los testigos de Jehová se visten de color pastel? Todos. Y los hombres usan sombrero los domingos. Pero no hay una tienda como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una conformidad tal, un sentido de colectividad que se borra por completo la libertad individual. Gracias a Dios ese no es el caso aquí, ¿verdad? Todos los veo muy diferentes. Quedarnos con una de esas dos ideas sin su justo equilibrio es un peligro bien grande. ¿Cómo puede terminar el individualismo? Por otro lado, es una persona que nunca va a estar contenta en ninguna iglesia, no va a haber ninguna iglesia, ningún hermano que llene su medida, y aún si hace tropezar la conciencia de cualquier persona, no le va a importar, porque ¿quién puede ir en contra de su libertad? Un hombre orgulloso. Ahora, quiero que pensemos en segundo lugar, con esto paso a mi segundo punto, ¿cuál es la consecuencia del mal uso de la libertad? La consecuencia de su mal uso. Ven por favor el versículo 11. Pablo dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Esta es la consecuencia más grave del uso de la libertad. Ahora hay que pensar bien, ¿y qué es lo que significa? Porque es un texto que supone varias dificultades. Vuélvanlo a ver. Por el conocimiento tuyo, es decir, de esta persona que está participando de esas comidas, perderá el hermano débil. Murió, por quien Cristo murió. ¿Qué significa allí perder? Se perderá. Si el pasaje nos dice que Cristo murió por esa persona, ¿será acaso que Pablo se está refiriendo a que Cristo murió por esa persona y después esta persona va a ir al infierno? Eso no concuerda con muchas otras cosas que encontramos en las Escrituras. La promesa de que Dios nos va a guardar en Cristo, que estamos seguros en la mano del Padre, que el Padre nos ha dado al Hijo como sus ovejas y ahora le pertenecemos a tal punto que Cristo nos dice que Él no va a perder a ninguna de ellas.
Ahora, eso no resuelve del todo la dificultad o la tensión que podemos sentir, porque de hecho la palabra perder es una palabra bien fuerte. Se puede traducir como destruir, se puede traducir como perder, y se puede traducir quizá una acepción un poco más débil, es arruinará. Pero el hecho es que es una palabra muy fuerte, y en los contextos en los que se utiliza en el Nuevo Testamento se trata de destrucción. Quizá podemos elegir una acepción menos fuerte y pensar que lo que Pablo está diciendo es que esta persona con conocimiento va a ocasionar un daño bien grande, un daño bien grave en la conciencia de su hermano. Pero cualquiera sea la solución, hay algo que es muy claro en este pasaje. Y es que estas palabras son muy serias. Podemos contrastar esta palabra con lo que Pablo nos ha dicho: el amor edifica. Y pensar, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestros hermanos? ¿Queremos edificarlos o queremos destruirlos, derribarlos, arruinarlos? ¿Es nuestra intención hacer daño a nuestro hermano o ser guardas de nuestro hermano? Pablo nos confronta con qué pondremos primero. Y hermano, déjame ser claro en esto. Si en este momento te está pasando por la mente cómo deberían comportarse tus hermanos para contigo, no estás entendiendo la idea aquí. Porque al ver este pasaje hay que empezar por uno mismo. Estoy hablando de qué deberíamos hacer para con otros, cómo deberíamos considerarlos, cómo deberíamos pensar en ellos. Esa es la solución. Si todos estuviéramos bajo ese mismo sentir y pensáramos primero en el otro, no habría conflictos. Hay algo bien importante aquí. Pablo le enseña a los corintios en cómo deberían pensar en sus hermanos, y esto también es claro, por quien Cristo murió. Por quien Cristo murió. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo veo a mi hermano, a mi hermana, cuando considero cuáles pueden ser sus necesidades, cuál es el grado de su entendimiento, cuál es el desarrollo que ha tenido su conciencia, si es una conciencia débil, si es una conciencia fuerte, ante todo, un supuesto que debe prevalecer en mi mente es: Cristo murió por él, Cristo murió por ella. Y eso, hermanos, tiene la capacidad de reorientar o reenfocar nuestras relaciones en la iglesia por completo. ¿Cómo podría dar lugar al enojo en mi corazón, a la amargura, si vuelvo a pensar en que el hermano con el que tuve esta pelea es un hombre por quien Cristo murió? ¿Cómo creen que cambiaría nuestra relación en la iglesia si pensáramos así de nuestros hermanos? Estoy viendo a la comunidad de santos por los que Cristo murió, por los que Él entregó su vida. En otras palabras, antes de pensar en las deficiencias de mis hermanos, antes de pensar en los pecados de mis hermanos, antes de pensar en las faltas de mis hermanos, yo debo pensar: Cristo murió por ellos. Y bajo ese crisol, bajo esa lupa, hermanos, o esos lentes, nuestra vida en la iglesia se puede ver muy diferente. Los momentos en los que tengamos conflictos, los momentos en que haya ciertas diferencias que puedan poner en juego nuestra unidad, van a ser resueltas al final por una convicción así: estos son mis hermanos, son parte de la misma familia, y Cristo derramó su sangre por ellos. Pero Pablo nos dice que había un pecado aquí de por medio. Versículo 12,
Y vemos aquí parte de la consecuencia de este mal uso de la libertad. De esta manera, nos dice el apóstol, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Quizá algún corintio en esta situación pudo haber dicho: pero Pablo, si yo no le he hecho nada a mi hermano, yo solamente estaba sentado allí comiendo, ¿cuál es el problema de lo que yo hice? Pero lo cierto, hermanos, es que hasta con nuestro ejemplo llegamos a pecar. Si nos acordáramos de esa oración que hacíamos, ¿verdad?, en la iglesia de Roma, y reconocemos que hemos pecado en palabra, en pensamiento y en obra, tenemos que agregar allí a nuestro entendimiento de que en las obras pecamos también con nuestro ejemplo. Que ese era el caso aquí. Es por eso que hablamos de algo así como el testimonio. El testimonio. Y decimos, esa persona da testimonio, o esta persona no está dando testimonio. ¿A qué nos referimos con todo eso? A que está siendo un buen ejemplo de una convicción cristiana al dar testimonio. A que no está siendo un buen ejemplo al no dar testimonio. Y que si otros lo vieran, podrían pensar que el cristianismo entonces nos debe llevar a eso. Eso es lo que está en juego. Dios nos ha hecho un reino, ¿de qué cosa? Nos dice el apóstol Pedro, de sacerdotes. Y cuando las personas ven nuestra vida, pueden o ver algo de cristianismo, o pueden ver las deficiencias o nuestros pecados en nuestro carácter. Pablo dice que se trataba de un pecado contra los hermanos y un herir de sus conciencias. Y que al pecar contra uno de los miembros de Cristo, contra uno de los miembros de la familia del Señor, lavado con su sangre, estaban pecando contra Cristo. Pablo toma ese pecado que se da en esa dimensión horizontal del prójimo y después dice, no es solo un pecado contra los hermanos, es un pecado contra Cristo. Es un pecado contra Cristo porque Cristo murió por ese hermano. Porque Cristo lo ama. Y como Cristo lo ama, nosotros deberíamos amarlo. Imagínense en esto. Quizás algunos corintios ni se habían dado cuenta. Ni les pasaba por la mente el hecho de que alguien los había visto en el templo comiendo de esos sacrificios y estuvo al borde de la apostasía. ¿Qué aprendemos de esto? Noten, hermanos, esa conexión tan importante que hay entre pecar contra un hermano y pecar contra Cristo. Insisto, hermanos, en que tenemos una visión muy pobre y muy carnal de lo que significan nuestras relaciones fraternas. Ya hablo del cuerpo de Cristo, estoy hablando a los cristianos aquí. Si creemos que una actitud de desprecio, de enojo, de amargura, de envidia o de indiferencia hacia los hermanos o hermanas de la iglesia es normal o no es grave, tenemos necesidad de arrepentirnos. El amor a los hermanos es una de las señales principales de la conversión. Se supone, hermanos, que nosotros como cristianos, al leer el Nuevo Testamento, si una lección deberíamos de llevarnos que debería ser tan clara, es esta. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dijo el Señor. Lo cantábamos hace un momento, las palabras de la primera carta del apóstol Juan. Y Pablo lo va a reiterar en el capítulo 13, todo un capítulo dedicado a la importancia, al lugar preeminente que tiene el amor en la vida cristiana. No obstante, hermanos, cuán pronto somos para olvidar eso. Y para empezar a hacer de nuestros distintivos, de nuestras banderas,
de nuestras convicciones principales muchas otras cosas y olvidar que el amor tiene un lugar prioritario. Terminemos entonces con este tercer punto, que es la libertad regulada por el amor. Versículo 13, Pablo dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vean que el apóstol cambia el uso de la voz y ya no habla en tercera persona, habla en primera persona. Si la comida le es a mi hermano, o sea, Pablo está diciendo: yo como apóstol, déjenme decirles, estoy dispuesto a tomar esta decisión y dejar de comer carne si a mi hermano le fuera tropiezo. Pablo nos lo va a decir en el siguiente capítulo, que él se hacía a los judíos como judío. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Pablo se sentaba con los judíos, él comía como judío. Cuando Pablo se sentaba con los gentiles, iba a comer como gentil. Pero ¿por qué no iba a comer con los judíos como comía como gentil? Porque los iba a hacer tropezar. Y Pablo quería ganarlos para Cristo. Pablo estaba dispuesto entonces a no volver a comer carne jamás. Mi hermano, si te gusta la carne asada, piensa en eso. ¿Te atreverías a dejar algo que disfrutas mucho, que es deleitoso para tu paladar, con tal de no hacer tropezar a tu hermano? Obviamente Pablo está utilizando una hipérbole aquí, una exageración. Es parte de su manera de hacer llegar este punto a nuestro corazón. Pero la idea es: estaríamos dispuestos a renunciar a libertades que tenemos, cosas lícitas, para no ser tropiezo a nuestros hermanos débiles. Por esto he dicho que la libertad debe ser regulada por el amor. Era parte de la libertad del apóstol comer carne, pero él estaba dispuesto a rehusarla para no poner tropiezo a un hermano. Su motivación entonces era el amor. Y como he dicho, él sabía bien lo que decía, porque como judío sabía lo que comer una u otra cosa podía implicar para la conciencia de otro. Terminemos, hermanos, considerando estas dos cosas. En primer lugar, advirtamos el peligro que hay en hacer tropezar a un hermano. Quiero que veamos, por favor, ese texto en Mateo 18, versículo 6. Mateo 18, 6. Que nos dice, es el Señor Jesús hablando, y dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Con qué santo cuidado entonces? ¿Con qué clase de respeto? ¿Con qué amor deberíamos tratarnos? Es tanta la identificación de Cristo con nuestros hermanos que el amor que tenemos a Cristo se refleja en nuestro amor por los hermanos. Queremos ver, hermanos, cuál es nuestra condición espiritual. Queremos un termómetro de cómo está nuestro amor para con Cristo. Tan solo hay que observar cómo está nuestro amor para con los hermanos. Al pecar contra ellos, pecamos contra Cristo. Pero al servirlos a ellos, estamos sirviendo a Cristo. Nos lo dice el Señor en el mismo Evangelio del que leíamos la cita, en el capítulo 25, que en el día del juicio, cuando el Señor separe a las ovejas de los cabritos, va a haber algo que los distinga, algo en particular. Unos le dieron de comer, le dieron de beber, lo vistieron, lo visitaron, etc. Otros no. ¿Qué quiere decir eso?
Otra vez, hermanos, lo mismo. El Señor pone énfasis en esta verdad, en cómo vivimos como iglesia expresando ese amor, procurándonos unos a otros, guardándonos unos a otros. ¿Qué peligro para nuestras almas es, pues, que en lugar de contribuir a las ovejas de Cristo, les pongamos trampas o no nos importe ofenderlos? Por último, Dios no solo nos pedirá cuentas de lo que hicimos como individuos, sino también de lo que hicimos como hermanos. Recuerdo otra vez esas palabras de Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Quiénes son los que hablan así? Los que son hijos de la serpiente, hijos del diablo. Pero los hijos de Dios dicen algo diferente. Sí, soy guarda de mi hermano, comprado por la misma sangre, coheredero con mi hermano, y es mi responsabilidad servirlo para su edificación. Y creo que un síntoma, hermanos, de esto, de cómo hemos olvidado la importancia, la centralidad que tiene este tema, y nos hemos enfocado quizá más en nuestra libertad, en nuestros privilegios, es la facilidad con la que nuestras relaciones se vuelven superficiales en la iglesia. Qué difícil es hacer un amigo. O dicho de otra manera, qué difícil es ser amigo, ¿verdad? Porque hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo, hay que invertir dolor, lágrimas, etc. Y creo que las amistades sinceras entre cristianos en este tiempo escasean, no son muy comunes. ¿Cuántas personas podemos decir tenemos un verdadero amigo en la fe? Alguien que, si estuviéramos al momento de nuestra muerte, quisiéramos que esté allí o tuviéramos que encargarle algo. Y si pensamos, hermanos, y decimos no hay nadie, bueno, hay un problema allí que tenemos que resolver, y se resuelve con el amor, acercándonos a otros, siendo guardas para otros. Cristo lo dijo así, que hagamos con otros como queremos que hagan con nosotros. Y quizá la razón por la que nuestras relaciones se vuelven superficiales es porque no hemos sido tan intencionales como deberíamos de ser en cultivarlas, en platicar, en acercarnos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos reflejar cómo la libertad es algo sagrado, pero cómo eso que es sagrado también se sujeta a algo que lo es más aún, que es el amor. El Señor nos dé gracia como iglesia para reflejar esa verdad, y que los que están entre nosotros también y aún no han conocido al Señor Jesús puedan ver eso, que el cristianismo en su sencillez, en sus doctrinas más básicas, debería ser capaz de comunicar esto. Tenemos un Dios que nos ama profundamente, tanto así que quiso dar a su Hijo de manera inmerecida para morir en nuestro lugar. Y siendo así, hermanos, algo que deberíamos reflejar en nuestras vidas, por encima de todo, es ese amor.